El Ministerio Apostólico La Palabra de Fe presenta su programa Un Milagro en tu Vida con el hermano Ángel Salvador Iscoa. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. ¡Aleluya! Tu nombre. Saraí, ¿Qué traía Saraí? tema del vientre, y me tocaba y sentí una pelota y se me meneaba. Ayer me hice una prueba de embarazo y salió negativa y me mentiraba y me pegó un dolor en la espalda. Me acaba de llegar y hoy que oraron por mí, ya no siento la pelota ni me metía nada. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿De qué te sanó el Señor? De un dolor en el vientre. ¿Y está ese dolor? No, ya no. Dios me sanó. ¿Quién vive? Me sanó Cristo Jesús. ¿De qué lo sanó? De la columna tenía 2 años de estar padeciendo, pero hoy me siento Agáchese, libre. agáchese, Soy libre. agáchese. Dóblela, dóblela. ¡Aleluya! Y antes podía doblarse. Que Dios le bendiga. Bienvenido a su programa Un Milagro en tu Vida. Dichoso usted que acaba de sintonizar este programa Un Milagro en tu Vida, porque Dios está muy deseoso de bendecirle a usted. Este es un programa en vivo y usted puede activar su fe llamándonos a los números telefónicos que aparecen ahí en su pantalla. Cuánto testimonio hemos recibido de hombres y mujeres, de niños incluso, que han recibido milagros a través de tu programa, Un Milagro en tu Vida. Recuerde que milagro no solo es cuando se levanta un enfermo de su cama, sino todo aquello que el hombre no puede hacer. ¿Cuántas veces usted ha tenido problemas en su hogar, en su matrimonio, en su familia, y con una llamada usted ahora es diferente porque usted recibió su milagro? Hemos tenido aquí testimonios en vivo de hombres y mujeres que han sido sanados de enfermedades terminales, para los cuales el médico, la ciencia ya no podía hacer nada. Cáncer que ha sido sanado, personas que han sido sanadas del SIDA, paralíticos que se han levantado. ¿Acaso no es un Dios todopoderoso al cual estamos predicando hoy? Y que usted perfectamente puede hacer suya las bondades y las maravillas de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, no deje este momento, esta oportunidad, para que se ponga cuentas con Dios. Y que si usted no le conoce, que hoy sea el día que usted forme parte de esa gran familia de Dios. Continuando con el desarrollo de nuestro programa, tenemos una serie que hemos titulado Jóvenes Triunfadores. Hoy vamos a nuestro programa número 8 de esa serie de Jóvenes Triunfadores. Porque tú, joven, tú eres un triunfador. No eres un fracasado, eres un triunfador, porque la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si creemos esa palabra de Dios, tú eres un vencedor. Solo tienes que reencontrarte con el Señor. Solo tienes que vivir una vida en santidad, una vida en comunión con Dios, yendo a tu iglesia, orando, leyendo la palabra de Dios y viviéndola, atesorándola en tu corazón. Y tú serás diferente. Tú serás un joven, una jovencita de éxito, triunfadora.
Estamos en la segunda parte de nuestro programa, que es sentimiento de culpa en el joven. O sea, el joven muchas veces se siente culpable y ¿sabe usted que generalmente no existe esa culpa? Hoy, en la segunda parte, usted se va a dar cuenta que Dios tiene la solución si usted se siente culpable. En este programa hemos estado tratando en lo que es relacionado con sentimiento de culpa en el joven. Hemos abordado en la primera parte el problema, las causas que provocan ese sentimiento de culpa. Entre ellas tenemos lo aprendido en el pasado y las expectativas poco realistas. Tiene que olvidar su pasado. El complejo de inferioridad y las presiones sociales. Usted es importante para Dios, usted no es menos que nadie. Tercero, el desarrollo defectuoso de la conciencia. Su conciencia va a estar tranquila si usted sigue las enseñanzas de Dios. Las influencias sobrenaturales. Aquí es donde la mano poderosa de Dios va a actuar sobre su vida. Tenemos los efectos, que es lo que pretendemos desarrollar en esta noche. La condenación, la rebelión, la negación y la racionalización, la confesión, el arrepentimiento auténtico. Pero luego vamos a dar la perspectiva bíblica, el enfoque que a usted le va a permitir salir de ese estado en que se encuentra. Y luego la respuesta, ¿qué es lo que realmente tenemos nosotros que hacer? Así es, mis queridos hermanos y amigos, el sentimiento de culpa hace muchísimo daño. Comienza en la niñez, llega a la adolescencia y se arraiga mucho más. Y esto lo lleva a usted incluso a una vida adulta, muchas veces desastrosas, porque cuando nosotros hablamos de lo que es realmente el sentimiento de culpa, nos vamos a dar cuenta que son realidades muy dolorosas. Eso es una culpa, eso es lo que usted tiene, ese es el concepto que podríamos decir nosotros, que la culpabilidad o el sentimiento de culpa son realidades muy dolorosas, destructoras, que juegan un papel importante en muchos de nuestros trastornos psíquicos, emocionales y físicos. Pero hay otro concepto un poco más amplio todavía, lo que es el sentimiento de culpa. Es una parte del conocimiento desagradable de que se ha hecho algo mal. ¿Cómo se siente usted cuando hace algo malo? También podemos decir que el sentimiento de culpa es en parte temor al castigo, es vergüenza, arrepentimiento o remordimiento, es resentimiento y hostilidad para con la persona en una posición de autoridad contra quien se ha hecho lo malo. También el sentimiento de culpa es el sentimiento de que uno vale poco o es inferior. Lleva al aislamiento, no solo de los demás, sino de uno mismo, debido a la discrepancia entre lo que uno realmente es y lo que uno le gustaría ser. Pero también el sentimiento de culpa, esto produce soledad y también produce retraimiento. Por lo tanto, el sentimiento de culpabilidad es en parte depresión y en parte ansiedad. En programas anteriores hemos hablado de lo que es la ansiedad y también hemos hablado de la depresión. Y es aquí donde queremos hoy, que así como vimos en el programa anterior, cuáles son las causas, ahora analicemos esos efectos y que tratemos hoy de liberarnos de ellos. ¿Cuáles son entonces esos sentimientos de culpa? Usted en su niñez, ¿algún acto en su vida le ha permitido sentirse culpable? No hay ser humano alguno que jamás se haya sentido en un momento dado culpable. Todos nos sentimos culpables por algo. Pero esto se inicia en la niñez. Por ejemplo, el caso de un niño que iba para la escuela. Y estaba esperando el bus, hacía mucho frío. De pronto él salió a la carrera y dejó su abrigo. Su mamá le gritaba, pero él no escuchaba. Luego su padre, corriendo con su abrigo, le llamaba. El niño no se dio cuenta. De pronto el padre se resbaló y cayó al piso y se golpeó en la acera la cabeza, al grado que estuvo una semana enfermo, grave, y murió. El niño se sintió culpable porque él decía ser culpable por no haber oído o por no haber llevado ese abrigo.
¿Qué pasó? Este era un muchachito, un cipote, un niño con mucha inteligencia, con sabiduría. Era lo que decimos nosotros chispa en la iglesia, también en la escuela. Sin embargo, este sentimiento de culpa lo volvió retraído. Este sentimiento de culpa le hizo cambiar su personalidad. Por lo tanto, él, aún en la etapa de la adolescencia, su madre se dio cuenta de lo que le pasaba, pero hasta que recibió la consejería necesaria. Entonces son momentos difíciles, son momentos dolorosos. ¿Cuáles son estas causas? ¿Qué es lo que provocan? Hay 5 efectos, 5 reacciones, que son la condenación. Esa es una de ellas. La segunda es la rebelión. La tercera es la negación y la racionalización. Luego viene la confesión y por último el arrepentimiento auténtico. Ahora bien, existe una diferencia, por supuesto, entre los efectos de la culpabilidad objetiva, o sea, cuando estamos hablando de la culpabilidad legal y teológica. La legal es aquella cuando alguien comete un delito, asalta un banco, mata a alguien o viola a una muchacha. Aquí está infringiendo leyes terrenales y tiene su castigo. También tenemos el sentimiento de culpa teológico, que es cuando nosotros nos apartamos de Dios. Y por otro lado está el sentimiento de culpa psicológico, que es aquel en el interior, es personal, es suyo, y usted se siente mal constantemente. Son los 3 términos que podemos nosotros relacionar en este momento. Ahora bien, la condenación es la primera reacción de un sentimiento de culpa, la condenación. Supongamos que los demás lo rechazan a usted, lo desprecian, e incluso lo hacen a un lado en todo aquello. O en general, lo hacen saber a usted que usted jamás acierta una, que todo el tiempo es un fracaso. O sea, que hace sentirse a usted inmensamente culpable. ¿Cuál es tu reacción? La reacción normal de un joven es que de tanto que le están diciendo las cosas, las acepta y las hace suyas, y él mismo también se autocondena. Lógicamente esta es una reacción no apropiada, y él mismo le da la razón, dice: no, tienen razón, si yo no sirvo para nada, soy un torpe. Es típico que el joven que reacciona de esta manera al sentimiento de culpabilidad, con frecuencia usted lo va a ver melancólico, hosco en su forma de ser, nada le atrae, nada le alegra. Puede con frecuencia, cuando está platicando con alguien, bajar la cabeza, no tiene esa seguridad de poderle ver a los ojos con quien está platicando o dialogando. En otros casos puede sentirse consciente, ya extremadamente conscientemente, o sea, inconsciente y conscientemente. Puede castigarse a sí mismo teniendo frecuentes accidentes, o también puede aumentar de peso. Esta autocondenación puede incluir una incapacidad de relajarse. Todo el tiempo anda tenso, y eso es lo que lo lleva a la depresión, eso lo lleva al estrés. Es incapaz de relajarse, además de aceptar elogios, es decir, como ya le dijeron que no servía y alguien reconoce en él que sí tiene algunas habilidades, algunas capacidades, aunque se la diga, eso no lo motiva a él porque cree que es mentira, que no es cierto. También una inhibición sexual. No tiene él, a pesar de tener su órgano, su aparato y su cuerpo normal, él, para mantener su relación sexual, él se mantiene indiferente a ello. También este tipo de persona no se anima él mismo a rechazar las demandas que sobre él hacen los demás. No trata de defenderse ni decir yo soy diferente a lo que tú dices. Por otra parte, él también huye a las actividades recreativas. No le interesa ningún tipo de deporte, el fútbol, el básquetbol, el béisbol, la natación, el paseo, andar en bicicleta, a caballo, nada le interesa a él. Las actividades recreativas no tienen ningún sentido. También puede llevar, además de una profunda depresión, en algunos casos, el intento de suicidio. Por eso vemos continuamente nosotros en los medios de comunicación que alguien se quitó la vida. Y si usted ha estudiado eso, se va a dar cuenta que la mayoría son jóvenes.
porque no tuvieron alguien a su lado que les pudiera ayudar. No tuvieron alguien con un conocimiento de Dios, porque Dios sí puede perfectamente liberarle a usted. Veamos ahora la rebelión. También este es un efecto, ¿verdad?, de las causas que nos producen el sentimiento de culpa. Algunos, en cuanto lo han hecho sentirse culpables, se rebelan constantemente. Alguien les puede decir: eres un fracasado, no sirves para nada. Su reacción por lo general será: ya verás hasta qué punto puedo serlo. Y comienza a actuar de tal manera que cada vez se va hundiendo más en sus actitudes, en la forma que él hace las cosas. Es peor cada vez. Son como el hijo del pastor, que en una ocasión me contaba que él no estaba de acuerdo con muchas cosas. Es más, hacía todo lo contrario. En cierta ocasión se fue con sus amigos, se puso una borrachera, y ahí en medio de la borrachera decía: brindo por los diáconos de mi iglesia. Imagínese usted. Entonces es una manera de mostrar la rebeldía, que no está de acuerdo con la forma como sus padres lo tratan o como a él le gustaría ser tratado. Otros no se rebelan tan abiertamente. Por lo tanto, debemos que entender nosotros que la rebeldía es parte de esa reacción. Rebelarse contra la autoridad en la casa, que es el padre, que es la madre. Rebelarse contra la autoridad en la escuela, en el colegio. Rebelarse contra la autoridad dentro de su propia iglesia o en su entorno de trabajo. Tenemos el tercero, que es la negación y la racionalización. Otra forma de reaccionar a los sentimientos de culpa es negarlo por medio de racionalización. Es decir, para cada cosa poner un argumento, una razón por la cual es que actúa de esa manera. Él niega el hecho, niega la circunstancia y al mismo tiempo la justifica. ¿Cómo la puede justificar? ¿Cómo justificamos nuestros pecados? Decimos, por ejemplo: en comparación con los demás, no soy tan malo. También podría decir: así soy yo, ya no puedo ser diferente. Soy un humano como todos, por lo tanto tengo derecho también a equivocarme. Esas son algunas expresiones de justificación, de razonamiento, negándose a lo que hace, a lo que le produce ese sentimiento de culpa. A veces escondemos nuestro sentimiento de culpabilidad transfiriendo nuestros pecados a otros, es decir, echándole la culpa a otros. Encontramos en ellos pecados y debilidades que estamos escondiendo dentro de nosotros mismos. No somos capaces de aceptar esa realidad, aunque la conozcamos, aunque la entendemos, aunque la comprendemos, pero es más fácil echarle la culpa a otros, negarlas. El joven que trata de encarar su sentimiento de culpabilidad negando y racionalizando puede demostrarlo siendo extremadamente crítico, especialmente de sus padres y sus hermanos. Todo lo critica, nada está bien, todo lo negativo lo aprovecha para estarlo recalcando, de sus propios padres, de su hermano, y eso está demostrando que esa persona es así, pero le tira esa carga a los demás. Ese sentimiento de culpa lo exterioriza y se los tira a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, aquellos que usualmente están con él. Puede mantenerse firmemente su inocencia a pesar de que su responsabilidad por alguna acción o actitud es evidente ante todos. O sea, él niega. Y todo el mundo ahí en su casa, en su lugar de trabajo, en la escuela, en el colegio, sabe que no es cierto. Y le conocen a él su actitud, pero él la niega y para él es una verdad y él se siente libre, se siente inocente. Esa es una reacción de negación y racionalización. Otro efecto de los sentimientos de culpa es la confesión. La confesión es la cuarta reacción típica del sentimiento de culpabilidad. Cuando nosotros nos sentimos culpables, nos
nos gustamos menos, o sea, nos despreciamos poco a poco, nos sentimos separados de Dios y tememos ese castigo que puede venir de Dios o el juicio. Por lo tanto, aprendemos, aquí estamos hablando de la confesión, oiga bien qué importante es esta reacción de confesión. Y es aquí donde aprendemos a admitir nuestros errores a fin de sentir alivio. Pedimos perdón para superar nuestro sentimiento y también nuestro sufrimiento psíquico, es interior, el aspecto ya propiamente psicológico. A primera vista parece ser una solución positiva. Sin embargo, la confesión es como una varita mágica. No digo que es una varita mágica, es como una varita mágica. Instantáneamente nuestros sentimientos de culpa desaparecen y comenzamos a sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque nos hemos liberado, nos hemos exteriorizado eso que teníamos dentro. Y de pronto comenzamos nosotros a sentirnos diferentes, porque ya no tenemos esa carga, nos sentimos aceptados por Dios y libres de todo castigo. Ahora bien, aquí hay algo importante. Muchas personas confiesan su pecado ante Dios. Oiga bien, ante Dios. Pero no han sido capaces de perdonar a aquella persona. O también no han sido capaces... Oye, no han sido capaces de poder comprender el dolor, el daño que le han causado a otra persona. Ellos solo piensan en sí mismos y que una vez confesando sus pecados a Dios comienzan a sentirse bien. Pero ahí no hay un verdadero arrepentimiento, es parcial. Por eso la Biblia me gusta cuando dice que cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Qué importante, qué interesante es que nosotros comprendamos que el arrepentimiento tiene que ser total, genuino. El joven que reacciona al sentimiento de culpabilidad de esta forma puede tener la tendencia de disculparse profundamente por alguna acción que muy pronto vuelve a cometer. O sea, es transitorio, no es real, solo es muchas veces por emotividad cuando va a una iglesia. A veces el predicador, el pastor o el encargado ese día de dar el mensaje lo motivó y tocó su corazón, pero no pasó de ahí, lo hizo parcialmente. Y esta persona está sujeta a volver a cometer el mismo error o los mismos errores. Puede tener la tendencia a lamentarse no por lo que hizo mal, sino porque lo descubrieron. Ahí está el otro. Pero tenemos un quinto efecto, una quinta reacción, que es el arrepentimiento auténtico. Ahora, cuando usted llega al arrepentimiento auténtico, es cuando realmente comienza usted a ser transformado, porque solo con el arrepentimiento genuino ante Dios es que usted puede ser transformado. Cuando el sentimiento de culpabilidad del joven es el resultado de ese arrepentimiento o sentimiento auténtico, puede reaccionar de tal manera que puede encontrar el perdón de Dios y el perdón de aquellas personas también a quien le ha causado daño. Los efectos de los sentimientos de culpa no son todos negativos. Y aquí es donde podemos poner un poquito más de atención. Los efectos del sentimiento de culpa no todos son negativos. Vamos a encontrar también aspectos positivos. Algunos han aprendido a aceptar sus errores, a dejar que les sea una enseñanza para poder mejorar en su condición diaria. Cuando nosotros revisamos la primera epístola, la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, verso 9, nos vamos a dar cuenta que es necesario confesar nuestros pecados a Dios, porque Dios es un Dios perdonador cuando usted se arrepiente genuinamente. En 1 Juan 1:9 leemos así: si confesamos nuestros pecados, Él
Hablando de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve usted, hermano y amigo, que Dios es capaz de perdonarle a usted? No importa qué daño haya hecho usted. No importa qué daño se ha hecho usted mismo, porque muchas veces el problema es que nosotros cargamos con ese sentimiento de culpa y no existe. No somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Pero aquí muy claramente dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y perdonarnos de nuestra maldad, de toda maldad. Ahora bien, vamos a continuar con la perspectiva bíblica del sentimiento de culpabilidad. Pero antes vamos a ir a una breve pausa. Y no olvide usted que este es su programa, Un Milagro en tu Vida. Dios quiere hacer ese milagro. Dios quiere librarte de esa culpabilidad. Dios quiere profundamente que seas feliz. Continuamos con tu programa Un Milagro en tu Vida. Ya están llegando las llamadas por necesidad de oración y de un milagro. Vamos ahora con este tema siempre de el sentimiento de culpabilidad en el joven, pero también para el adulto. Hoy vamos a ver la perspectiva bíblica del sentimiento de culpabilidad. Aquí va a encontrar algo curioso. Aquí va a haber muchas veces que usted se siente culpable y la Biblia en ningún momento habla de la culpa. Vea usted. En cuanto hemos reconocido los efectos perjudiciales de los sentimientos de culpa, es cuando nosotros comenzamos a estar libres para buscar una alternativa constructiva. Esa alternativa constructiva es la clave que le va a permitir a usted conocer el concepto bíblico de la culpabilidad. Comience usted en este instante por aceptar todas aquellas fallas, todos aquellos errores y todo aquello que le ha venido dando problemas a usted, le ha venido causando situaciones incluso de insomnio, que usted a veces ni sabe por qué no puede ni dormir. A veces el sentimiento de culpa le quita el sueño, le quita el hambre o le produce mucha hambre, como es la bulimia y tantas cosas más. La alternativa constructiva, vemos nosotros que la Biblia nunca lo hace en ese sentido. Estamos hablando de los sentimientos de culpa subjetivos, que es lo que carga uno diariamente por algo que hizo. Eso es psicológico, es subjetivo. Van las partes emocionales en juego. Pero cuando hablamos desde una perspectiva bíblica, en ninguna parte de la Biblia usted va a sentir que Dios lo hace culpable a usted. Y es ahí donde hay una ligera diferencia que cuesta encontrarla entre culpa y pecado. Entre culpa y pecado. Ahí hay una ligera diferencia casi muy difícil de poder percibir. Cuando nosotros hablamos de culpa, sentimiento de culpa teológico, estamos refiriéndonos a que nosotros le fallamos a Dios, que hemos transgredido la ley, así como el sentimiento de culpa legal, que nosotros cometemos un delito de tránsito, de lo que sea, y nos sancionan con las leyes. De igual manera, cuando nosotros le fallamos a Dios, estamos transgrediendo las leyes que están establecidas en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia no habla de sentimiento de culpa y en ninguna parte siquiera implica que hemos de motivar a las personas por medio de hacerlas sentirse culpables. Nosotros, los consejeros espirituales, jamás le hacemos al aconsejado, a la persona que va buscando ayuda, a sentirse culpable. Más bien le hacemos todo lo contrario, que él deseche eso de su mente para que lo saque de su corazón a través de la confesión, a través del arrepentimiento genuino. Porque recuerda lo que dice Segundo de Crónicas, en el Segundo de Crónicas 7:14. Dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, invocare mi nombre, ciertamente, oiga bien, ciertamente oiré desde los cielos. Pero antes le dice también: y si se apartare de sus malos caminos, o sea, deja de hacer lo malo, entonces oiré desde los cielos. Quiere decir que antes usted puede estar años orando, pero si usted no se arrepiente de verdad,
si usted no le busca a través de la oración y se encuentra con Él, si usted no deja de hacer lo malo que ha estado haciendo, entonces Dios no le escucha. Pero si hace estas tres cosas, dice, entonces oiré desde los cielos sus pecados y sanaré su tierra. O sea, su corazón queda libre, su sentimiento de culpa queda totalmente libre. Por lo tanto, usted no debe sentirse culpable si le ha fallado a Dios. No estamos diciendo que le falle, pero recuerde usted que nosotros no somos perfectos. La perfección solo la tiene el Señor. Por eso, para encontrar la respuesta, tenemos que comprender el concepto de tristeza constructiva y el perdón divino. Cuando estamos hablando de tristeza constructiva, es lo opuesto al sentimiento psicológico. O sea, no, el constructivo es lo que se relaciona con Dios. Veamos más claro lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7 verso 8-10. Ahí nos habla de esa tristeza constructiva. Va a diferenciar esa tristeza del mundo como la que provoca el Espíritu de Dios con la intención que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida. 2 de Corintios capítulo 7 verso 8-10 dice así: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, hablando el apóstol Pablo, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Qué claro este ejemplo que nos da el apóstol Pablo de lo que es la tristeza constructiva. Es la que provoca el Espíritu Santo de Dios, la que redarguye nuestro corazón y nos hace a nosotros provocar un análisis de nuestra vida, de nuestras actitudes. Dios en ese momento nos está poniendo a pensar y a reflexionar y a que nos salgamos de ese camino malo que hemos traído y que lo convirtamos en algo bueno. Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de que él sentía muy pesada esa carta que le enviaba a los de Corinto, pero después vio que era gozo, porque a veces, aunque a uno le duele, a veces tiene que decir la verdad y muchas veces con un poco de rigor, pero al final el fruto también es bueno. Por eso dice la Biblia, ¿verdad?, que a nadie le gustan los azotes. También dice la Biblia que al que Dios ama, disciplina. Y aquí está una relación con esta tristeza constructiva. Y esta tristeza constructiva nos va a llevar a nosotros entonces al arrepentimiento. Por otra parte, en el mundo, nosotros vamos a hablar de lo que es la tristeza del mundo, que es la congoja. Esa lo lleva hasta la muerte, y esa la va a tener todo aquel que no conoce a Dios, todo aquel que no se entrega a Dios, todo aquel que no busca esa armonía con Dios, y se va a sentir totalmente terminado. Por el contrario, la tristeza que es según de Dios es provechosa, porque nos lleva al arrepentimiento para la salvación. La tristeza constructiva es según Dios, produce cambios positivos de conducta, y solo Dios es el único que sabe qué es lo que quiere de nosotros. Ahora bien, cuando estamos hablando de la respuesta al problema del sentimiento de culpabilidad, nosotros vamos a ver casi raro que el joven esté luchando por esos sentimientos de culpa. No se va a beneficiar si el consejero, si quien está con él empieza a darle sermones, a reclamarle, a reprenderle. Eso no tiene ningún sentido, más bien es algo perjudicial, porque el joven puede enfrentar y resolver sus sentimientos de culpabilidad solamente con la ayuda de Dios, con la ayuda de un líder que lo conduzca de tal manera a exteriorizar, a confesar y a arrepentirse. El adulto que realmente quiere ayudar, que no es padre de familia, antes de trabajar, antes de hacer los intentos por ayudar a este joven,
tiene que contar con la ayuda de sus padres. Esto es muy importante, tienen que involucrarse ellos. ¿Qué debemos hacer para poder ayudar a un joven? Primero, tenemos que escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Escuche usted cuidadosamente lo que este joven le va a contar a usted. Muchas veces usted tendrá que hacerle algún tipo de preguntas, pero ojo con las preguntas que haga. Usted lo va a motivar de tal manera que él pueda sentirse libre de expresar lo que él desee, lo que él quiera. Fíjele usted en la mirada, que él vea que usted está interesado en él. Por momentos, incluso puede sentarse más cerca de él para que vea que usted sí realmente quiere ayudarle. Desde el punto de vista psicológico, eso le va a ayudar mucho a usted. Puede utilizar algunas preguntas, en alguna manera, preguntándole: ¿por qué te crees que eres un fracasado? ¿Qué experiencia tiene el joven en relación con el perdón? Tiene que investigar y darle respuesta a qué enseñaba la iglesia sobre lo bueno y lo malo. Porque a veces, según la doctrina que se nos da en una iglesia, así mismo estamos haciendo bien o haciendo mal. Yo en este ministerio apostólico, yo tengo que viajar constantemente, dando conferencias, charlas y predicando en muchas iglesias. Y ahí me doy cuenta que en algunas ocasiones las personas, los líderes que dirigen determinados centros cristianos necesitan formarse, necesitan prepararse, porque en vez de estar instruyendo, están destruyendo. Por eso el profeta Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay algunos que se atienen a la unción. La unción es presencia de Dios. Cuando hemos tenido que entrar a la iglesia, predicamos con esa unción como lo estamos haciendo ahora mismo. Cuando imponemos manos, vemos aquellos milagros de todo tipo y la gente cayendo al suelo. Esa es unción. Pero la unción, mis queridos hermanos y amigos, no quita la ignorancia. Aquel que no estudia, que no se prepara, seguirá siendo un ignorante, aunque tenga unción. De ahí que para poder tratar al joven se necesita leer, se necesita escudriñar la palabra de Dios, pero también, por otro lado, el conocimiento psicológico. Hay ahora tantos medios para prepararse. Hay que saber escuchar. Luego, empatizar. Empatizar quiere decir que esa relación entre usted que aconseja y la persona o el joven que necesita el consejo vaya cada vez estrechándose más. Eso es empatizar, que los dos se sientan atraídos. Que el joven sienta que usted es un apoyo, que el joven sienta que usted realmente es una alternativa para resolver su problema, pero que usted también demuestre y sienta el amor que necesita ese joven, que usted pueda sentir que eso es suyo, que a usted también le está haciendo daño. Eso usted lo va a lograr de tal manera que usted pueda observar al joven atentamente, y no solo con su oído. Por eso su mirada tiene que estar puesta en él. ¿Sabe que el 75% de nuestra comunicación es un lenguaje corporal? A veces cuando a uno está en consejería familiar o consejería matrimonial o consejería juvenil o espiritual, nos interesa ver cómo habla, con qué tono de voz lo dice. A veces el ceño lo frunce. A veces usted también, a veces rechaza, no quiere hablar de eso, o habla muy suave. A veces su reacción es diferente. Eso da mucha información al que aconseja. Además de escuchar, de empatizar, también debe alentar. Alentar quiere decir que usted va a motivar a este joven a salir de esa situación en que se encuentra, a decirle que sí puede, a motivarlo que con la palabra de Dios, con la ayuda de Dios y con testimonios usted podría hacerle entender que también es un hijo de Dios, que también Dios puede ayudarle a salir de esa situación conflictiva en que se encuentra. Pero además de alentar, usted tiene que dirigir, tiene que conducirlo. Usted tiene en todo momento que llevarlo con un plan, y ese plan le va a permitir a usted lograr que este joven salga de esa situación. El joven debe aprender a preguntar: ¿qué espera realmente Dios de mí? Él nos conoce perfectamente. Pero qué interesante lo que el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, verso 7, nos relata en relación que nosotros somos polvo y que reconocemos que pecaremos mientras estemos aquí en la tierra. Es el problema de muchos que espiritualizan las cosas de Dios. Dios lo que quiere es que en todo momento usted
entienda que somos humanos, que somos imperfectos y que fallamos. Lo que Dios ve, el esfuerzo, la voluntad que usted tiene para agradarlo a Él. Eso es lo que Él ve. Y vea lo que dice 1 de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esto es cuando Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a David como futuro rey de Israel. Y entonces llega Samuel a la casa de Isaí y le pregunta cuántos hijos tiene, y entró el primero y se engañó él. ¿Sabe por qué se engañó? Porque vio el porte del primer hijo de Isaí cuando entró y lo vio fornido realmente, como me imagino, como todo un cuerpo para un general. Dijo él, ese es el escogido de Jehová. ¿Y de qué le dijo Dios? No, papayito, ese no es. Yo no veo lo que tus ojos ven, yo veo el corazón. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche, que usted entienda que no ve lo que hay alrededor suyo. Dios no quiere que usted entienda que Él ve su cuerpo, Él ve las actitudes de su corazón, y que usted puede cambiar, porque usted es un joven triunfador. Usted puede despojarse de esa soledad, de esa ansiedad. Usted puede despojarse de ese sentimiento de culpa, porque para Dios no existe la culpa, pero sí el pecado. Y solo con arrepentimiento genuino usted queda libre. Vea lo que dice el Salmo 103, verso 14, hablando de que somos polvo y que nosotros realmente somos aves de paso, en otras palabras. Salmo 103, verso 14. Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Además tenemos un texto más en 1 de Juan, capítulo 1, del verso 8 al 10, en relación siempre a este sentimiento de culpabilidad que nosotros básicamente tenemos que confesar y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. En esta primera carta de Juan, en el capítulo 1, del verso 8 al 10, aquí nos habla muy claramente en relación al pecado. Y dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como ve usted, mis queridos hermanos y amigos, Dios mismo no acepta que digamos que no somos pecadores. Entonces no te sientas culpable, porque siendo una persona, siendo un ser humano, eres imperfecto. Yo soy imperfecto, le fallo al Señor, pero Él ve las intenciones de mi corazón, mis actitudes de quererle agradar a Él y de esforzarme tremendamente. Y para eso hay que orar, para eso hay que ayunar, para eso hay que ir a la iglesia, porque la Biblia dice en Hebreos 10:25, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas con todo amor, con toda diligencia para el Señor, creyendo que Él lo vamos a satisfacer, estamos en ese momento agradando a Dios. Hermanos, hoy en esta noche usted queda libre totalmente de todo sentimiento de culpa, y entienda claramente que Dios ya pagó nuestros pecados. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, verso 18, una vez más encontramos ahí con claridad que Cristo murió por sus pecados y por mis pecados. Dice así, primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta teología básica, relevante y práctica que puede solucionar su problema de sentimiento de culpabilidad. No olvidemos lo que dice primera de Juan 1:9.
Ya lo comentamos, 1 de Juan 1:9. Ahí nos habla de esa confesión. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 16, refrenda aún más la necesidad que nosotros entendamos que nosotros podemos ser sanados a través de esa oración eficaz. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, usted tiene que liberarse. Pero además de lo que hemos hablado, usted tiene también que comprometer a ese joven que le está ayudando a usted. Tiene que hacer lo que sea responsable, que sea razonable, que proponga metas él y tiempos en el cual él va a ser diferente, y ese sentimiento de culpa lo va a tener también ya eliminado. Tiene que adoptar una teología correcta, es decir, los principios bíblicos, esa doctrina sana que le va a permitir salir de ello. Adoptar nuevas actitudes y comportamientos bíblicos. Por último, para aquellos consejeros de jóvenes, para los padres de familia, para aquellos líderes que tratan con jóvenes, cuando usted no puede resolver ese problema, tiene que referirlo. Es decir, tiene que remitirlo a un consejero, un profesional cristiano, porque solo el profesional cristiano va a entender la problemática desde el punto de vista profesional y también el consejo sabio de Dios en ese momento. No se imagina usted, mis queridos hermanos y amigos, el otro día recuerdo yo que me llegó un adulto, consejería. Él era de la iglesia católica y llegó y me con problemas. Él pagaba 400 o 500 lempiras cada hora que iban del psicólogo y tenía mucho tiempo. Vio este programa Un Milagro en tu Vida, me visitó en mi oficina, hablé con él, le di el consejo de la palabra de Dios y ¿sabe qué me dijo? En 10 minutos ese hombre estaba libre. Y he pagado tanto, pastor, me dice, y aquí de gratis. Pero ¿sabe qué pasa? Que Dios ya pagó todo eso en la cruz. Y entonces tenemos ese don de sabiduría, que no es el conocimiento de la palabra, no es saber todo, sino saber aplicar la palabra de Dios en un momento específico. Si usted no puede, entonces refiéralo, y así de esa manera usted va a estar resolviendo los problemas de este joven. Vamos a leer algunas peticiones que tenemos aquí de Eddie Javier, de la colonia Estados Unidos, por su papá, liberación de deudas. Maura Ponce, de la colonia El Sitio, por su vida espiritual, por sus pensamientos de duda. Luego Lucila Álvarez, la 3 de mayo, sanidad de su nieto, por sanidad del colon, por un empleo para su hijo, situación económica. Margarita Lemus, de la colonia Alemania, por su nieto, por depresión, por liberación de alcoholismo de Melvin. Luego tenemos a Oralia Canales, de la colonia Torocagua, por paz, protección por su vida, por salud. Nevis Paola Flores, oración por su familia y su tía Zaira Flores, por empleo, y oración por su hermano que está en los Estados Unidos. Gloria Galeas, oración por su vida espiritual, su hermano que está en Estados Unidos, reconciliación con Dios, su mamá, sus hermanos que están de cumpleaños. Felicidades. Alejandrina Mendoza, colonia Fraternidad, por rebeldía de su hija. Kevin Villatoro, de la colonia El Porvenir, por liberación del espíritu de deuda. Luego tenemos a Berta Lidia García, de colonia Cerro Grande, por insomnio y ansiedad. Por Ana Lagos, por rebeldía. María Elena Castellanos, oración por estabilidad económica y sabiduría, y que Dios bendiga al pastor Iscoa y a los que colaboran. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Miriam de Aguilera, oración por su familia, luego por construcción de una casa. Dios bendiga a su esposa y a José Daniel Aguilera. Virginia Valladares, colonia Loma del Norte, por su hijo, liberación de alcoholismo. Wilmer Valladares, por vida espiritual, por su esposo. Hermanos, ustedes han creído en un Dios todopoderoso. Dice la Biblia que al que cree,
todo le es posible. También la Biblia dice que si dos de vosotros se ponen de acuerdo y le piden a Dios en el nombre de Jesús cualquier cosa, esta le será hecha. Usted y yo somos dos. Pero imagínese usted los miles de amables televidentes que miércoles a miércoles ven tu programa Un Milagro en tu Vida. Somos más que suficientes para recibir esa bendición de Dios. También la Biblia dice que no solamente al que cree, sino que también habla la palabra de Dios, que aquel que tiene un corazón sano, aquel que tiene esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, tiene un corazón limpio y dispuesto a recibir bendiciones. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, dice Mateo 21, 22. Así es, hermanos, usted y yo, y todo el personal, técnicos, camarógrafos, vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Padre eterno que estás en los cielos, ahora mismo, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús, yo presento cada una de estas peticiones que mis hermanos y hermanas, Señor, hoy han elevado a ti a través de tu programa, Un Milagro en tu Vida. Añoran ese milagro, Señor. Y como siervo tuyo, clamo a ti, como dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora mismo, Padre, clamo a ti para que honres la fe de mis hermanos, sanando a los enfermos, proveyendo recursos económicos a quienes lo necesitan, estabilidad en los trabajos y proveyendo empleo al que no lo tiene, Señor. Oh Dios mío, acrecienta la fe de mis hermanos. Acrecienta, Señor, su vida espiritual. Dios mío, bendice y protege a aquellos que están en tierras lejanas, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres omnipresente, estás en todo lugar. Aquí mismo estás conmigo, Señor. Padre, proclamamos, decretamos que de acuerdo a la fe de mis hermanos y a tu santa voluntad, estas peticiones son una realidad. Yo bendigo al pueblo de Honduras. Yo bendigo a cada una de las familias y proclamo que todos los jóvenes hoy mismo están siendo liberados de esos sentimientos de culpa, Señor, y toda angustia es echada fuera por la gracia y el poder de Dios. Bendigo a las autoridades en el nombre de Jesús. Pero antes quiero decirle a usted, estamos en un periodo electoral. Medite su voto. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos y temerosos de Dios para gobernar esta nación. Hoy usted puede incluso cruzar su voto y seleccionar aquellos hombres y mujeres que, según su opinión, en ellos hay integridad, hay honestidad. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza